Gracias por suscribirte a nuestro canal y gracias también por compartir el mensaje. Cuando tú compartes el mensaje, estás diciéndole al Señor que estás de parte de Él para que otros escuchen la palabra de Dios. Hoy es lunes 27 de marzo del año 2023. Acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Shalom de Colombia, donde tú puedes estudiar en tu casa, en tu taller, en el templo, a distancia. No tienes que pagar matrícula ni mensualidades. Solamente comprar el material y tener la disposición de aprender la humildad de querer crecer en altura, profundidad y anchura. La enseñanza en este día es cuando nosotros llegamos a Cristo, que Jesús entra a nuestro corazón y nos da una nueva naturaleza. ¿Realmente será que ya la antigua naturaleza desaparece? ¿Realmente será que ya el pecado no existe en nosotros? No se deje ofrecer ese sapo, no se trague ese sapo, porque la Biblia no enseña eso. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, porque lo importante no es el concepto de un hombre, no es el concepto de alguien hablando locuras, sino qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, usted sabe muy bien que la palabra del Señor dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido. Quiere decir que si yo le comparto a usted una palabra y usted me dice, yo no creo, usted tiene el derecho de seguir con su concepto, no lo creo. Pero si a mí un hombre de Dios, una mujer de Dios me enseña por la palabra, lo que Dios dice, yo tengo que dejar a un lado lo que Satanás ha querido establecer en mi vida para que Dios establezca en mí sus principios. Dios nunca establecerá en las personas, en sus hijos, sus principios, mientras que ellos no estén dispuestos y disponibles a dejar a un lado sus conceptos. Hay personas que yo les escucho, yo me quedo callado, que ellos continúen con sus conceptos. Yo sí permito que Dios establezca sus principios. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 7, desde el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y sigue el apóstol escribiendo y dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El Pablo dice que en él, el hecho de que él tuviera una nueva naturaleza, no era que él no tenía la antigua. La antigua naturaleza muere con usted. La antigua naturaleza vive con usted. La antigua naturaleza está esperando de una manera furtiva saltar para avergonzarlo. Pero está allí en usted. No cometa el error de decir que en usted no hay pecado, que en usted ya la antigua naturaleza no existe, que usted tiene un nuevo ADN. Ojo con esas mentiras. La palabra de Dios a mí me enseña que mientras que estemos en la tierra tendremos que resistir los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos carnales vienen de la antigua naturaleza. Y es así entonces como el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo no sé si usted estará hecho de otro tipo de material y no humano. Bueno, y eso será diferente. Pero todos los seres humanos, los redimidos por el Cordero, igual que el apóstol San Pablo, tenemos que creer lo que el apóstol nos enseña. Dios nos enseña a través del apóstol. Y dice,
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mis miembros. Dice, está en mis miembros, en tus miembros está el pecado. Es verdad que tú eres nacido de nuevo, es verdad que usted tiene la nueva naturaleza, pero en usted está el viejo hombre. Usted no puede negar la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar la palabra de Dios a un lado para empezar a hablar lo que otros hablan. Y mucha gente habla no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos piensan. Esto hay que tener mucho cuidado, amado del Señor. Siempre que estemos en esta tierra, tenemos que fortalecer Gálatas capítulo 5, versículo 16, porque el deseo de la carne, del viejo hombre, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagas lo que quieres. Y es por esto que nosotros necesitamos estar leyendo y estar rechazando todo tipo de propuesta, tanto de la carne, como del mundo, como del enemigo. 3 enemigos, ¿verdad? Que es la carne, el mundo y Satanás. Cuando hablamos de carne estamos hablando del viejo hombre. Uno de los enemigos de la santidad del hombre es el viejo hombre. Pero en la medida en que usted echa mano a la humildad no está en el vestir, la humildad no está en el vivir, la humildad no está cómo usted vive. La humildad es una virtud divina, gloriosa de nuestro Señor Jesús, que en Mateo 11, 28 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos transmite, nos comparte, nos imparte su humildad para que nosotros comprendamos cuánto necesitamos de Él a cada instante. Acuérdate que nos encontramos en Santa Rosa de Lima el domingo que quieras. Si vives aquí en Cartagena, en Barranquilla, en la costa, y deseas visitarnos, con todo gusto. Estamos ubicados en el barrio 15 de agosto, en la calle del Estadio, Iglesia Escuela de Teología Bíblica Bet Salón de Colombia. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por suscribirte.